En algún momento vamos a leer en el libro de Juan, no es un libro, es un evangelio, perdón, capítulo 15. Bueno, yo siempre arranco como para reflexionar sobre eso con alguna pregunta. Eh, esto va a ser todo preguntas. Me hice todas preguntas y fueron más preguntas y preguntas. Así que van a haber preguntas por todos lados. Y son preguntas que yo me hago habitualmente y supongo que todos nos hacemos cotidianamente preguntas como estas. Hay unas que son más normales y otras que son más profundas, pero siempre conllevan una decisión. Entonces algunas preguntas son más normales, con decisiones normales, y otras son más profundas, con decisiones más importantes, y a veces son peligrosas esas o riesgosas esas decisiones que podemos tomar. Con algunas preguntas o pensamientos que nos vienen, que se nos vienen. Lo decimos así a lo guaso. Se me vino una pregunta. ¿Cómo me va? Bueno, me lo pregunto a mí, pero también son preguntas que uno se pregunta. ¿Cómo me va en el trabajo? ¿Cuánto gano? ¿Qué voy a hacer en el trabajo? ¿Qué estoy estudiando? ¿Si tengo casa? ¿Cómo salió Argentina en el partido? ¿O cómo va a salir? Me lo pregunté ayer. Son preguntas, bueno, hay un montón de preguntas, miles de preguntas de ese tipo que se tratan de cosas cotidianas, ¿sí? De el día a día. Después, algunas preguntas más profundas. ¿Qué tengo en mi vida? ¿Qué es todo lo que poseo? ¿Cuáles son todas mis posesiones? ¿Qué estoy buscando tener? ¿Qué estoy buscando hacer? ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién soy? ¿Qué soy? Son preguntas súper filosóficas, pero llega un momento que me lo pregunto. ¿Qué es todo lo que estoy haciendo? ¿Qué es todo lo que soy? ¿Qué es todo lo que tengo? ¿Qué es todo lo que quiero? ¿Todo lo que anhelo en mi corazón? ¿Y qué de todo eso, me preguntaba, qué de todo eso me voy a llevar cuando parta con el Señor? ¿Qué de todo eso que tengo, de todo eso que quiero, que anhelo, que, que fui consiguiendo, que fui acumulando en toda mi vida? ¿Qué de todo eso me voy a llevar cuando el Señor me lleve? Es una pregunta interesante porque empiezo a dividir cosas terrenales y cosas que son del Señor, dentro de todo lo que tengo, de lo que el Señor me dio y de lo que yo fui agarrando. Bueno, hago una selección. Y hay un chiste que me contó un hermano hace mucho, un hermano amigo, eh, que es una persona muy rica, un señor que tenía muchas posesiones, mucho dinero, millonario, y, y llega el momento que se tiene que ir con el Señor, y bueno, era cristiano porque se va con el Señor. Eh, y vienen dos ángeles a buscarlo, y dice, te venimos a buscar. Espérenme un minuto, dice, y va al galpón que tiene lleno de lingotes de oro, todos uno encima de otro, es una pila de lingotes de oro, y bueno, agarra un bolso y mete todo lo que puede meter en el bolso, lo cierra y dice, ahora sí. Bueno, se va al cielo y en la puerta del cielo lo reciben Pedro y Juan. Y dice, ¿cómo estás? Te estábamos esperando. Bueno, ¿qué tenés en el bolso? Mira, dice, abre, y mira Pedro. Dice, mirá Juan, trajo adoquines.
Bueno, ¿entendieron? Porque, bueno, en el cielo las calles son de oro, entonces, bueno. Bueno, como chiste es muy malo, pero bueno, el contenido. Este hombre se quiso llevar algo de todo lo que tenía y, bueno, como para ver reflejado cuando nos vayamos con el Señor, ¿qué es lo que nos vamos a llevar? ¿Alguna posesión así, plata? No, no sirve allá. Lingotes de oro sirven de adoquines. Está bueno, pero bueno, calculo que sobran allá. Y otra pregunta más que me hacía, eh, ¿cuán importante soy? Es una pregunta un tanto, eh, no sé, puede ser orgullosa o no, eh, o cuán importante me siento, cuán importante soy, para qué sirvo, para qué estoy acá, yo. Eh, y bueno, todos tenemos nuestros temperamentos, algunos serán más tímidos, otros más extrovertidos, pero todos buscamos servir de algo, ¿no? O por lo menos sentir que servimos para algo o que hicimos algo bien o productivo. Y todos queremos ganar algún premio, alguna recompensa, eh, algún reconocimiento, seguramente alguno espera recibir, no grandes cosas, o sí, no sé, pero cosas pequeñitas en el vivir cotidiano, como un gracias, al menos, ¿no? Uno espera recibir algo siempre por lo que hace. Entonces se siente como bien. Y, y ahora sí, vamos a leer. Estas son todas preguntas que yo me hice, ¿no? Desde la primera, más insignificante, hasta las más profundas. Y ahora sí vamos a leer Juan, capítulo 15, desde el versículo 1. Dice Jesús: yo soy la vid verdadera. La vid es esa planta de uva o una parra o lo que hay en el viñedo. Si hay diferencias, yo no las conozco. Seguramente hay diferencias, pero bueno, es algo así. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Permaneced en mí y yo en vosotros, perdón, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado como fuera, como pámpano, y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Sigue, después vamos a leer un poco más, pero este es un capítulo tremendo, lo que dice, está para leerlo siempre. Es conocido, es muy conocido, y bueno, toda la Biblia es conocida porque la leemos. Eh, el Señor es esa planta y nosotros somos parte de esa planta y tenemos que llevar fruto, ¿sí? Una rama de una planta no puede llevar fruto si está cortada, salvo hay algunas que son re plagas que las cortás y siguen creciendo el sauce. Eh, pero la idea es permanecer, ¿no? En Cristo para poder dar fruto. La
preocupación y la ansiedad son palabras que están de moda, la ansiedad, por el hecho de estar haciendo algo, produciendo, bueno, ganando algo, trabajando, eh, por estar viviendo con todo lo que vivir conlleva, esa preocupación, esa ansiedad, esa incertidumbre que nos genera todo lo que tenemos que hacer, todo lo que tenemos para hacer, todo lo que queremos hacer, ¿sí? O que a lo mejor todavía no estamos haciendo o no hacemos, pero lo queremos hacer, todo nos tiene que llevar a los pies de Cristo. Toda preocupación, toda ansiedad, toda duda de si está bien, está mal, me tiene que llevar a los pies de Cristo. Si en qué momento lo tengo que hacer, me tiene que llevar a los pies de Cristo. Si lo tengo que seguir haciendo o no lo tengo que dejar de hacer, también. Si es un deseo bueno, si es un deseo malo, todo me tiene que llevar a los pies de Cristo. Y la pregunta de qué sirve todo lo que estoy haciendo, ¿para qué? Que a veces viene de la mano de un deseo de progreso, de querer mejorar, y a veces viene de un deseo, entre otras veces, de cierta depresión, ¿no? Cierto desánimo, de sirve lo que estoy haciendo y me tiro para abajo. Todo eso me tiene que llevar a los pies de Cristo, como cantábamos hoy, y entregar todo. Porque Él eh, es la verdad, ¿sí? Como dice en su palabra, y lo escuchábamos ayer, Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, como Él es la verdad, todo lo que yo estoy haciendo, si quiero saber si sirve o no, lo tengo que llevar y entregar en Cristo, ¿sí? Lo tengo que entregar a sus pies. ¿Para qué vivo? ¿Para qué estoy yo acá en este planeta? Me tiene que llevar a Cristo también esa pregunta, porque Cristo es la vida, ¿sí? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde me dirijo? Eh, ¿qué, qué rumbo voy a tomar? Me tiene que llevar a Cristo también porque Él es el camino. Y cuando nos acercamos a Cristo, si estamos lejos, porque si no estamos lejos, estamos ahí, estamos con Él, o podemos adentrarnos más y en ese sentido sí, nos acercamos, entendemos todo de una manera distinta. Hoy está muy de moda en el mundo, en la sociedad, esta, este concepto de mirar la realidad poniéndote unos lentes. Eh, entonces, ese lente es como una perspectiva o una forma de pensar eh, distinta a otra. Entonces, para mirar una realidad, vos tenés que ponerte un lente. Y la verdad que es muy cierto, porque todos pensamos de distinta manera, tenemos distintas culturas dentro de la misma iglesia, ni siquiera dentro de otras, o sea, entre otros países. Y es muy cierto eso, ¿sí? Uno se pone un lente para pensar acerca de determinada cosa, se pone otro lente para otra cosa, y así. Em, pero la verdad es que cuando nos acercamos a Cristo entendemos todo de verdad, ¿sí? No hay lente de por medio, no es un mero ponerse gafas, gafas eran, no lentes, bueno, es lo mismo. No es como ponerse unas gafas. En Cristo encontramos la verdad, Él es la verdad. Entonces no hay pensamiento que lo contradiga, porque Él es la verdad. No hay reflexión, no hay maquinamientos que puedan decir lo contrario. Cristo es la verdad. Entonces cuando nos acercamos a Él entendemos la realidad de verdad, como tiene que ser. Y incluso tenemos luchas internas, pensamientos internos que quieren ir en contra de esa verdad,
y es como ir en contra de nosotros mismos. Sí, cuando nos acercamos a Cristo, entendemos que realmente las cosas son no como las piensa el mundo, sino como son, de verdad. Y lo pensaba como un GPS, como un mapa, ¿sí? Cuando nos acercamos, es como que vemos el mapa desde arriba, vemos todo como tiene que ser, entendemos, y si hay cosas que no entendemos porque Dios es el creador del universo y de todo lo que existe, y bueno, hay cosas que no nos entran en la cabeza de ninguna manera, esperemos entender algo, todo, algún día, porque nuestra mente es finita. En esos casos, bueno, aceptar que Dios es soberano, aceptar que las cosas de Dios son mucho más altas que las nuestras, es entenderlo. ¿Sí? Aceptar es entender. Y bueno, después hay que obedecerlo. ¿Sí? Las cosas de Dios hay que obedecerlas. Una vez que las entendimos o las aceptamos, hay que obedecer. Pero cuando nos acercamos a Él, entendemos. ¿Sí? Más que ponerse unas gafas para tratar de debatir. Y se podría resumir, esto va a ser cortito, todo se podría resumir en una pregunta que es, ¿cuál es mi propósito, no? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y vamos a seguir leyendo en, en Juan 15, versículo, vamos a leer desde el 14 porque es muy lindo, lo que dice es muy tremendo. Vosotros sois mis amigos, está diciendo Jesús, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y en este propósito de mi vida, en el cual yo digo, ¿para qué estoy acá? ¿Para qué tengo todo lo que tengo? ¿Para qué soy todo lo que soy? ¿Para qué todo? Porque el Señor nos dice, yo te elegí. Eso es lo primero, ¿sí? Vos no me elegiste, yo te elegí a vos. Y si estamos acá hoy, acá nosotros, eh, sí, es porque el Señor te eligió. No es porque vos decidiste elegir venir a la iglesia. El Señor te está llamando. Gracias. Eh, y uno dice, no, yo, y ya arranca así, ¿no? Yo quiero tal cosa, yo hago esto, yo soy tal. Y de repente el Señor te dice, pará, no, no es por ahí. Yo te elegí. Entonces, acá valgo yo. El Señor nos eligió porque nos ama también. Después nos dice, y os he puesto para que vayan y lleven fruto. Entonces ya no se trata de mi propósito, sino que se trata del propósito que Dios tiene para mí. ¿Sí? Es el propósito de Dios. Es obedecer lo que el Señor tiene para mi vida, para tu vida. Entonces, primero, nosotros no elegimos, sino que el Señor nos eligió a nosotros. Y después, el propósito nos lo da el Señor, nos lo entrega como una misión, como una orden, lleva fruto. Y el fruto, ¿de dónde lo sacamos? ¿De dónde lo inventamos? Muy bueno. Sí, más fuerte porque de la vid, de esa planta que es parte
nuestra también, porque nosotros estamos pegados como plantas a ese tronco, a la vid, que es Jesús. El fruto viene de ahí, no lo podemos sacar de ningún otro lado el fruto. Entonces, ¿a dónde vamos a ir a buscar ese fruto para después cumplir con la orden del Señor, con ese propósito? Tenemos que ir a Cristo, tenemos que acercarnos a Él, a su presencia. Y a veces un solo pensamiento, por cortito que sea, nos puede eh, tapar esta verdad, nos puede oscurecer esta verdad que nos dice esta palabra, ¿no? Y nos podemos dormir por un rato o enfriar o endurecer y nos hace olvidarnos cómo era el plan, cómo era la cuestión. Yo me tenía que acercar a Cristo, Él me da el fruto, yo cumplo con ese propósito y mirá si no sirvo en esta tierra, ¿no? Y somos sal y luz para el mundo. Pero un pensamiento ya te hace olvidar eso o pensar en otra cosa, desviarte, una preguntita, ¿realmente servís? Y eso ya eh, te puede, te puede dar como un cachetazo. Y nos olvidamos cómo era el asunto, lo que el Señor nos dice en su palabra. Pero en ese momento el Espíritu que está dentro nuestro, te empuja, te pincha y se prenden unas alarmas como diciendo, te estás alejando, te estás enfriando, te estás endureciendo, lo que sea, como quieras decirle, y te das cuenta y sabes cuando pasa eso. El espíritu no, no te hace pasar de largo, te avisa. Y lo pensaba cuando los que nadamos, más o menos, vamos al lago o a una fuente de agua y nos vamos de la orilla hacia lo hondo y ya te fuiste un poquito a lo hondo y ya enseguida te das cuenta, empezás como y ya sabes que si dejas de nadar te hundís. Este, y es lo mismo, te das cuenta porque el agua se pone más oscura, ya no se ve el fondo, se pone más fría el agua y enseguida te das cuenta, no te puedes hacer el distraído diciendo, no, estoy en la orilla y estar tranquilo. No, no estás tranquilo en esa situación. ¿Te podés hacer el tonto? Sí. Pero ¿podés estar tranquilo? No. Cuando te alejas del Señor, no estás tranquilo. Sabés que algo está mal y algo tenés que revertir. Porque el Espíritu Santo te está prendiendo las alarmas adentro tuyo. Y Dios nos proveyó de todas las armas necesarias para destruir fortalezas, ¿sí? Que nosotros mismos las generamos a veces o vienen de otro lado. El Señor nos dio las armas para derribar argumentos que se levantan, argumentos filosóficos, políticos, de lo que sea, o de nosotros mismos. Y también nos dio las armas para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y es una lucha interna de cada uno cuando sabemos lo que tenemos que hacer, pero hay algo que nos está impidiendo, hay un pensamiento, hay algo que nos oscurece un poquito ahí, es una piedra en el camino, pero también sabemos lo que tenemos que hacer, ¿sí? El Señor nos da esas armas. ¿Podemos nombrar alguna de esas que sabemos que nos sirven, que el Señor nos da en esos momentos donde estamos pensando mal, fuera de donde tenemos que pensar? La palabra de Dios. ¿Qué más? La oración, la alabanza, ir a los pies de Cristo, el ayuno, el hermano, la iglesia, ¿sí? Hay un montón
de armas que el Señor nos da y que son muy poderosas y que no las tenemos que tener en menos a ninguna. Ninguna de las que se nombró las podemos tener en menos. Y la oración de uno y la oración del hermano, como decía Walter, el hermano, aunque vos no lo sepas, hay muchos que están orando por vos y eso es tan lindo. Y no te enterás a veces, o no sabes por qué las cosas cambian de rumbo y hay un montón de hermanos que están orando por vos. Y sí, el Señor nos da todas estas herramientas para derribar con todo eso que se planta entre el plan de Dios y tu vida. Y esto quiero que sea una palabra de ánimo. Eh, Espero expresarme bien. Voy a leer también en Colosenses, capítulo 3, para ir terminando. Lo más doloroso es cuando uno tiene un deseo, tiene un anhelo en el corazón y el Señor te dice no. Eso es bastante doloroso. No sé si es lo más doloroso. Y después te das cuenta que el plan de Dios es más alto, más grande, y que sus planes no son nuestros planes y sus pensamientos no son los nuestros. Y cuando te dejas llevar por Él, ahí te das cuenta lo valioso que es. Sí, y eso sana y mejora todo lo que pudiste haber pasado doloroso por aceptar la voluntad de Dios. Después hay otra tristeza que es por no aceptar la voluntad de Dios, pero eso es otra cosa. Em, Cuando nos entregamos todo eso que anhelábamos, todo eso que nos dolía, todo eso que tenemos, el Señor puede obrar en nosotros. Dice Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, hay para todos los justos acá. Para el que piensa que no vale, el Señor te dice, y hay un lema que anda dando vueltas por los pueblos, tu vida vale mucho. Y vale mucho más de lo que vos te imaginás y de lo que podés llegar a pensar. Tu vida en el Señor vale muchísimo. Y también para los que piensan, o si en un momento lo pensé, mi vida vale más que cualquiera. No sé. Soy el mejor de todos. Cuando te creas mucho, sabe que el Señor tiene un plan mucho más grande para vos, pero muchas veces vas a pasar desapercibido y tu vida va a estar escondida con Cristo en Dios. Y hay cosas que no todos lo van a ver, no siempre vas a recibir algún reconocimiento del mundo, y a veces lo mejor es no recibir nada del mundo, salvo algunas pruebas, pero el Señor después recompensa, porque tu vida está escondida en Dios y todo ese valor, todo ese precio que vale tu vida está resguardado en Dios y cuando Cristo se manifieste, entonces nosotros también vamos a ser manifestados en gloria. Amén. Y, y por último quiero terminar volviendo ¿cómo te digo? Quiero terminar leyendo lo que ya leímos en Juan 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí,
sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais en el Padre, al Padre, en mi nombre, Él os lo dé. Así que te animo y nos animo, a mí también, a que tomemos ese propósito que el Señor tiene para nuestra vida de nuevo, no otra vez, porque si ya lo hicimos antes, bueno, eso ya quedó en el pasado, lo tenemos que hacer de nuevo, es algo nuevo. El Señor hace todas las cosas nuevas, el Señor te transforma. Tomemos ese plan de Dios para nuestras vidas, acerquémonos confiadamente hacia Él y si no sabemos cuál es nuestro propósito en nuestra vida, sepas que el Señor tiene para vos un fruto para llevar al mundo. Lo tenés que llevar, o sea, no te lo da para que te lo quedes. Esa es tu función, ese es tu propósito, ese es tu trabajo, ¿sí? Y ese es el valor que tiene tu vida, ¿sí? Es entrar en la presencia del Señor, recibir ese fruto y darlo al mundo en luz, sal o, bueno, hay varias analogías. Pero tu vida vale demasiado como para que te tires a un costado, como para que te dejes llevar por un pensamiento que es una mentira o puede ser cierto para el mundo, pero que sepas que no es cierto para Dios, ¿sí? Que no es verdad en esos pensamientos que Dios tiene, ¿sí? El Señor tiene un plan muy valioso para tu vida y lo está teniendo y te está llamando, nos llama a todos y, y nos está esperando siempre, todos los días, ¿sí? Para recibir ese fruto de parte suya.